Bueno, buenas noches, Tony. Un gusto de saludarte a ti, a Diana y a toda la audiencia. Quizás primero aclarar un poquito los conceptos. Segunda ola no hay todavía Ujú. porque para que se dé una segunda ola necesitamos 30 días de silencio epidemiológico sin caso. O sea, lo que estamos es frente a un rebrote. Los rebrotes obviamente se dan debido a múltiples factores, obviamente asociados a la reapertura económica, al descuido muchas veces de las medidas de bioseguridad y a otras dinámicas de propagación, lo cual es normal en la mayoría de países. Y nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que sucedió en Costa Rica, que también tuvieron un ascenso, un descenso y inmediatamente un rebrote que hasta la fecha todavía está con datos muy alarmantes. Eh, me voy a permitir compartirte un ejercicio, no sé si lo puedes ver ahora en pantalla. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo Sí, estamos viendo. bueno, esto es un ejercicio de modelaje matemático, eh, digamos, un ejercicio estadístico que se utiliza para este tipo de enfermedades, que es el modelo SEIR de Kerman McKendrick, que se implementó desde 1927 en adelante para este tipo de enfermedades. Los datos del modelo se configuran en una ecuación bastante compleja y se integran una serie de parámetros que los investigadores decidimos y discutimos, como puedes ver en esa tablita que está a la derecha, Ahí ¿verdad? están La los tasa de parámetros, transmisión. ¿sí? Tiempo de incubación, periodo infeccioso promedio, el tiempo de Exacto. recuperación. Ahí están los parámetros. Esos parámetros los decidimos nosotros en base a la experiencia y a la literatura internacional. Entonces, al día de hoy tenemos 30.766 casos. Ujú. Con estos parámetros y con una medida de aislamiento baja, que es la que tenemos en El Salvador, al 28 de octubre podríamos elevarnos a 34.840 casos y al 28 de noviembre a 36.556 casos. ¿Qué significa aislamiento bajo? Bueno, que está casi todo funcionando, Ujú. excepto el sistema educativo. Las fronteras están abiertas, el aeropuerto está abierto. Si cerramos fronteras o aeropuerto, por ejemplo, las medidas de aislamiento se contraen y el parámetro que tenemos acá de aislamiento también va a cambiar. Entonces, esto es un pronóstico para que tomemos conciencia de cómo puede subir el dinamismo de contagio y pedirle a la gente que no vaya a iglesias, que no vaya a fiestas, que no vaya a estadios, a ningún evento masivo, ¿verdad? Donde haya mucha gente. Eso es muy riesgoso. Podemos mantenernos haciendo actividades laborales, recreativas, de forma individual o en pequeños grupos, pero corremos alto riesgo de caer en una elevación de contagio por actividades masivas. Y bueno, acá hay más, no me voy a detener en esto, hay más gráficos de susceptibles, nuevos casos, decesos, casos activos recuperados que nosotros parametrizamos en el software y en los modelos matemáticos. Pero ese es el mensaje, tener cuidado porque esto se puede elevar y se Ujú. puede elevar mucho más de lo que uno se imagina. Doctor, ¿en qué etapa estaríamos entonces? Si no hablamos de una segunda ola y dice usted, estamos hablando de un repunte de la primera oleada, ¿verdad? De la oleada original, si es que la ¿Correcto? podemos llamar así. Hoy autoridades de la OMS dijeron, bueno, esto va a dejar de ser pandémico y será endémico, es decir, vamos a tener que vivir con esto. Pero estamos ante la famosa meseta que estaríamos viviendo ya esa meseta o qué tan cerca estaríamos de que los datos comiencen ahora sí de manera constante a disminuir. No, estamos en un periodo aleatorio en donde los datos pueden subir y bajar
dependiendo de la conducta social, dependiendo de las decisiones que se tomen. Si en algo, digamos, hemos avanzado y es positivo, Tony, es en todas las medidas de bioseguridad que están en la mayoría de comercios, gasolineras, en donde te exigen la mascarilla, te toman la temperatura. Eso ha ayudado a contraer la propagación, ¿verdad? Y creo yo que es una medida que hay que mantenerla. En la medida que flexibilizan este tipo de medidas y la gente se confía, empiezan esos rebrotes que pueden subir y bajar, ¿verdad? Sobre todo en escenarios de aglomeraciones. Por ejemplo, hay un paper muy importante del caso de Japón, un país con 126 millones de habitantes y con 80.000 casos. Tienen la misma tasa demográfica, la misma cantidad de habitantes de México, pero los contagios no se parecen en nada, y una densidad poblacional más alta que El Salvador. Sí. ¿Y qué ha hecho Japón? Centrarse en las actividades de aglomeración social. ¿Cómo calificas tú entonces acciones como la que está sucediendo? Y un saludo para la gente que nos está sintonizando, vaya, allá en Chalchuapa, departamento de Santa Ana, ciudades aledañas, algo que ya pasó también en San Francisco Gotera. No, justamente era lo que hacíamos o lo que hacemos nosotros en San José Villanueva. San José Villanueva, en San Miguel, en Cojutepeque, aplicar este tipo de cercos. Claro, el gobierno lo hace con mayor capacidad y con mayores controles de seguridad. Nosotros lo hacemos con educación y tecnología, pero es el camino correcto para vencer esta enfermedad. El trabajo de campo, la epidemiología social, los cercos locales, geolocalizar a los pacientes que salen contagiados y evitar que gente entre o salga hasta que se cumple el periodo del ciclo de la enfermedad. Eso sí, un cerco de 3 días o 5 días no sirve para nada. Tiene que ser al menos un cerco de 10 días. Muy bien. Doctor Oscar Picardo, investigador, muchísimas gracias por compartir estos datos con nosotros y pues contextualizar el momento de la pandemia en esta semana, ¿verdad? Muchísimas gracias. Un gusto, Tony. Buenas noches. Un saludo a todo el equipo de Teleprensa.